yo le tengo que dar amor. Amar a vuestros enemigos. El enemigo es el que me odia, el que no me quiere. Y yo igual voy a responder. Así está el mundo, no está condenado el mundo. Pero nosotros traemos la buena noticia. Ama al que te odia. Bendecid a los que os maldigan. Si alguno te empieza a insultar aquí y a decirte lo peor, tú le vas a responder igual. Y eso es la calle, de afuera, porque va manejando. Se baja uno del carro, se le lo dijo al otro. Eso es en el mundo. Pero aquí es bendecir a los que os maldigan. Si alguno le viene a decir una ensarta de cosas, yo igual, ¿no? Dale la bendición. Bendice a Jesús. Bendecid a los que os maldigan. Somos el pueblo de la bendición. Tenemos a Jesucristo dentro y Él es la bendición. E igual Él bendice a través de nosotros. Al que te maldiga, a los mal hablados, a los malcriados, a los violentos, a los asesinos, dale la bendición. Que significa que no estás de acuerdo con lo que hace. Es una bendición. Que le está dando un permiso de que siga. No. Que el Señor te bendiga y ya vamos a ver qué significa. Es la primera lectura del año, primer día del año. Jueves, del libro de los Números. La bendición para el pueblo de Israel. Que te vaya bien. Que conozcas a Dios. Que sanen de todos tus males. Eso no toca a nosotros decirle a los demás. A nadie le decíamos hermano a nosotros. Porque eso no es propio de los cristianos. Y por aquí la epístola de los romanos dice: bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. A nosotros no nos toca hablar mal de los demás. Maldecir es decir mal del otro. Ni maldecir a Dios, ni maldecir al prójimo. Nos toca bendecir. No maldigan, bendigan a los que los persiguen. Y los andan persiguiendo porque los quieren matar, no para darles un premio de algo. Los quieren matar. Ustedes que denle la bendición a los asesinos que los quieren matar a ustedes. Denle la bendición. Por ahí esas son las bendiciones de la iglesia. Se bendice algo. Bien, eso es la introducción bíblica. Hay más, pero eso por ahora no va a estar por el tiempo. Ahora veamos qué dice el bendicional, el libro oficial para bendecir que tenemos en la iglesia. Pues aquí para empezar, el índice, vamos a ver qué tiene aquí este pobre índice. ¿Qué es lo que se bendice? Vamos a ver. Las familias, los niños, los hijos, los ancianos, la mujer antes del parto, la mujer después del parto, los enfermos, los misioneros, los catequistas, se les dice a los catequistas, los ministerios, los lectores, los acólitos, los ministros, los peregrinos, los que van a viajar, piden bendición. Por ejemplo, los que van a ir a no sé dónde, bueno, se les da la bendición, que les vaya bien, que Dios los proteja. Y cualquier persona que se acerque también porque va a viajar, Padre bendiga, si a mí me toca bendecirla, si que te vaya bien en tu viaje. Yo no me pongo a ver si las personas que han pecado no han pecado. Que te vaya bien en el viaje, que Dios te proteja, que conozcas más al Señor, que te ayude, que te sane. Y sigue aquí bendición de acólitos, bendición de trabajos. Cuando comienza una nueva construcción, la primera piedra, ahí está la foto que llega a bendecir, la primera piedra, de una nueva casa, de una biblioteca, de un hospital, de un laboratorio, de un taller de carros. Nos piden ahí, vamos a bendecir el taller. Eso sí, va a pedimos que quiten el calendario de las cosas que tengan, el propio de los talleres, calendario de otra cosa. Bendición de una escuela, de una universidad, de una tienda de comer, de un negocio. Bendecimos negocios también.
bendición a los locales de medios de comunicación, bendición de gimnasios, de los estadios, bendición de instrumentos de trabajo, bendecimos martillos, piochas, todo lo que es de trabajo lo podemos bendecir. Banderas, bendición de los animales, chuchitos curiosos, como ya dijimos, podemos bendecir. Porque no es que así que de julio, porque de julio, al chuchito de bendición, bendición de los campos de cultivo, los nuevos frutos, bendición de la mesa, y ya bendición de lo que está dentro de las iglesias también, porque aquí está la lista. Y lo que está fuera de la iglesia, aquí para todos, los animales y las cosas. Dentro de la iglesia, porque sabemos, bendicimos el pesebre. Bendición de ciertos objetos de devoción del pueblo cristiano. Bendición de bebidas comestibles. Bendición de los objetos para la piedad. Rosarios, estandulares, hábitos, etcétera, etcétera. Y bendiciones al final para diversas circunstancias. Para dar gracias por beneficios recibidos y para diversas ocasiones. O sea, bendiciones para lo que sea, para quien sea. Entonces Dios, bendecimos porque Dios bendice a todos. Dios bendice a todos. Hace salir el sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre buenos y malos. Dios bendice a todos mandando el sol, mandando la lluvia. Dios bendice. Pero son malos, Dios los bendice, mandándole la lluvia. Porque la bendición lleva el sentido de que la persona, deseándole el bien, conozcan a Dios. Más, ya lo conocen, que lo conozcan más. Y si no lo conocen, que lo conozcan. Que conozcan a Dios a través de la bendición que se les da. Que no se les discrimina a ellos. No, porque están en pecado. Cuando yo estaba de párroco, y pues organizamos el primer Vía Cruz y la primera Semana Santa, Cuaresma, la primera Cuaresma. Bueno, ver las colonias, a ver cómo se hacía. Y entonces en las estaciones de Vía Cruces anduve escogiendo las casas una semana antes. A ver qué casa tocaba la puerta y hablaba con la gente. ¿Quieren ustedes ser una estación de Vía Cruz? Sí, sí. Y hacíamos la ruta, cada viernes la cambiábamos, cada viernes una casa distinta de todas las colonias, porque en la misma casa se hacía de 10 y 15 años, ¿no? Y los demás que luego hicimos rotación de casas, y incluso una casa distinta cada vez. Y bueno, y ahí después me dijeron unos hermanos de la iglesia, pero vaya, en esa casa no. Ahí no puede haber estación de Vía Cruz. ¿Y por qué no? Es que están acompañados. No se puede entonces, ¿no? O sea, uno pone la estación ahí en el Vía Cruz y hace una oración. La oración. Y luego repartía todo tipo de gente, con sacramentos sin sacramentos. Porque ahí es una oración, o sea, una presencia de Dios para ayudar, que va a iluminar, para ayudar. Y le va a ayudar a la gente, le va a dar un empujón en su fe y va a ver que Dios no lo discrimina. Porque a mí me habían dicho en un grupo, no, ahí no para, que esos no están en el grupo, no están casados, esos no tienen derecho a que llegue el Jesús y donde ellos. Es una mentalidad así, mentalidades que no son las de los valores, no son las de Jesús, que va a comer con los publicanos, buscando la salvación de ellos. No consintiendo en el pecado, se entiende, porque una presencia, una bendición de Dios donde Dios me quiere, no me rechaza a Dios. Por ahí se convirtió Saqueo, Mateo, por ahí se convirtió también Saqueo de Jesús. Hoy voy a comer a tu casa, Saqueo. Si nadie entraba a comer a su casa porque era pecador, llega Jesús, hoy voy a ir a comer a tu casa. Ya es Saqueo, esa bendición de que Dios llegó a su casa siendo pecador y transformó la vida.
Esa es una bendición de Dios. La bendición no es un premio para los buenos. No es premio para los buenos la bendición. No que es algo de parte de Dios para esa persona. Que le vaya bien en la vida. Y en eso el bendicional, pues hay de al principio dice, la fuente y origen de toda bendición es Dios bendito, que está por encima de todo. El único bueno que hizo bien todas las cosas para colmarlas de su bendición. Y que aún después de la caída del hombre, continúa otorgando esa bendición. Cayeron Adán y Eva y toda la humanidad caída. Dios continúa bendiciendo. No es que ya no manda bendiciones como castigo por el pecado. Ya no lo voy a bendecir. Dios no es como nosotros. Dios es Dios. Aún después de la caída del hombre, continúa otorgando esas bendiciones como un signo de su misericordia. Misericordia quiere, no sacrificios. Cuando se cumplió el tiempo, el Padre envió a su Hijo y en él nos bendijo de nuevo con todas clases de bienes espirituales, al asumir la condición humana. Hombre y mujer pecadores. Y sin embargo Dios se encarnó como hombre, condición humana, para bendecir al ser humano y a toda la creación. De esta suerte, la antigua maldición se nos convirtió en bendición. La maldición se nos convirtió en bendición cuando nació el sol de justicia, Cristo, que honrando la maldición nos trajo la bendición. De cuando bendecimos, si bendecimos a un justo, es porque queremos que siga en su justicia. Y cuando bendecimos a un pecador, es porque queremos que cambie la bendición. Pecador, pecadora. Cristo, la máxima bendición del Padre, apareció en el Evangelio bendiciendo a los hermanos, principalmente a los más humildes, y elevando al Padre una oración de bendición. Yo te bendigo, Padre, por esto, por esto y por esto. Finalmente, glorificado por el Padre y habiendo ascendido al cielo, derramó sobre los hermanos el don de su Espíritu para que alabaran en todo a Dios Padre. Bueno, después sigue aquí los numerales del bendicional, la doctrina de la bendición. Por el Espíritu Santo, la bendición de Abraham se va cumpliendo cada vez más en Cristo, a medida que va pasando los hijos que han sido llamados a una vida nueva. El Padre, Dios del que desciende toda bendición, concedió ya en aquel tiempo a los hombres, principalmente a los patriarcas, los reyes, sacerdotes, levitas, padres de familia, que bendijeran su nombre en alabanza y que colmaran de bendiciones divinas a los demás y a las cosas. Como consta en la Biblia, todo lo que Dios ha creado y continúa conservando en el mundo con su gracia providente, nos da fe de la bendición de Dios y nos impulsa a bendecir. Esto vale principalmente después de que el Verbo encarnado comenzó a santificar todas las cosas del mundo, gracias a su encarnación. Cuando Dios se encarnó, nos trajo la bendición a todos los hombres, buenos y malos, porque es ser humano, igual en todo menos en el pecado. Tenemos la bendición de Dios. Y si nos hacemos malos, Dios nos sigue bendiciendo, para que a través de esa bendición volvamos a Él. Porque Dios así es bueno. Y tú te vas a enojar porque Dios es bueno. Dios es bueno. Bueno, ahora veamos el documento. Dicasterio para la doctrina de la fe. A ver, levanten la mano quienes ya lo leyeron. Solo Tommy lo leí. Solo dos. Bueno. No, para que veamos de que
hay que irse a la fuente siempre. Porque si andamos dudando nosotros es porque nos han contado, o porque en un periódico apareció tal titular, o porque en una noticia de Internet, o en una red, donde sea, o porque alguien me dijo, mira al Papa. Y en base a eso ya andamos mal en base a eso. O sea, hay mucha ignorancia en nuestras conductas. O sea, en base a qué nos movemos nosotros, en base a qué sentimos, en base a qué pensamos. ¿Cuál es nuestra fuente? Porque depende de la fuente, es lo que vamos a andar pensando y sintiendo. Y así vamos a vivir el día, bien o mal. ¿Cuál es tu fuente? Para andar viviendo, ¿de qué te nutres? ¿Cuál es tu fuente? Lo que dice la gente, esa es tu fuente. Por eso no puedes dormir en la noche. No puedes dormir en la noche. Lo que dicen los noticieros es tu fuente. Esa es tu gran fuente. Lo de los periódicos, esa es tu fuente. Por eso no se conoce la verdad. Para conocer la verdad hay que irse a la fuente. A ver, ¿cuál es la fuente? Hay que irse a la fuente. Entonces hay que estar pues, bueno, veamos algunas cositas antes de este más corto, que es las aclaraciones del dicasterio para salir de dudas. Unos pocos días después salió aclaraciones del documento, explicaciones ante las dudas que hay. Pero aquí está, veamos, declaración fiducias aplicables sobre el sentido pastoral de la bendición. Pues de introducción, como es bastante, no lo tengo todo. Después dice, la bendición en el sacramento del matrimonio. Bien. Para publicar el documento primero, el Papa le pidió a los cardenales que leyeran el borrador y que le dijeran a él por escrito lo tuvieran, las dudas que ellos tenían, que creían que no estaba bien algo. Los cardenales escribieron 5 dudas principales y el Papa pues las estudió, las analizó. Entonces, la reciente respuesta del Santo Padre Francisco a la segunda de las 5 preguntas propuestas por los cardenales ofrece la posibilidad de profundizar en el tema. Se trata de evitar que se reconoce como matrimonio algo que no lo es. La bendición no va a eso. No va a reconocer como matrimonio algo que no es matrimonio. La doctrina del matrimonio no cambia con eso. Todo sigue igual. Doctrina del matrimonio, de todo, toda la doctrina sigue igual. No ha cambiado la doctrina de la Iglesia. Sigue igual. Lo que está pasando está sirviendo para que nosotros llenemos las lagunas que tenemos de doctrina sobre el tema de la bendición. Lagunas doctrinales que tenemos, vacíos de doctrina. Esto al menos nos va a ayudar a más de vivir la bendición. Por lo tanto, son inadmisibles ritos y oraciones que puedan crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio con unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. Eso es el matrimonio. Y esto no cambia. Matrimonio sigue siendo matrimonio. Es la perenne doctrina católica del matrimonio. Solo ahí tienen sentido las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Esta es la comprensión del matrimonio ofrecida por el Evangelio. Por eso, la Iglesia tiene el derecho y el deber de evitar cualquier tipo de rito que pueda contradecir esta conexión o llevar a cualquier confusión. La Iglesia no tiene el poder de impartir la bendición a uniones entre personas del mismo sexo. La Iglesia no ha recibido el poder de bendecir uniones entre personas del mismo sexo.
Se bendice a las personas, no a lo que ellos constituyen. Se bendice a las personas. Si viene un ladrón y que está en un médico, si viene un ladrón y en un momento recibe crítica entre los de mi padre, mire, tiene la bendición. Se entiende que es porque él quiere cambiar. Porque también hay de todo, hay de todo. Porque los sicarios, por ejemplo, piden la bendición a una imagen de la Virgen para no fallar en el disparo. Eso ya son degeneraciones. Eso ya. Pero bueno, estamos saliendo. En el caso del rito del sacramento del matrimonio, no se trata de una bendición cualquiera, sino del gesto reservado al ministro ordenado. Hay unas bendiciones que son litúrgicas, lo litúrgico, bendiciones litúrgicas. Las bendiciones del documento no son litúrgicas, son como bendiciones así más espontáneas, bendiciones que incluso no todo está escrito, digamos. Y lo que uno dice como fórmula de bendición puede ser espontáneo también. Aquí vamos a ver un ejemplo de ese tipo de oración. En cambio, en el matrimonio no es espontáneo. Es la bendición que dice ahí el ritual del matrimonio, oficial de la liturgia de la iglesia. Hay que distinguir entre las bendiciones litúrgicas y otro tipo de bendición. La bendición a un animal no es litúrgica. La bendición a un carro, eso no es litúrgico. Son bendiciones que se hacen. Que hay oraciones para bendecir un carro, una casa. Lo litúrgico es ya nada más específico. Después viene el tema del sentido de las distintas bendiciones. El Santo Padre nos invita a hacer el esfuerzo de ampliar y enriquecer el sentido de las bendiciones. Las bendiciones son sacramentales, no son sacramentos. Para dar un sacramento hay unos requisitos bien estrictos para dar un sacramento. En cambio, el sacramental es así más libre, sacramental. Bendiga que a este muchacho malcriado, dice la mamá. No hay caso, bendígame. No es decir, al hijo del malcriado, no hay caso. Es decir, que la bendición le va a hacer bien. Es una bendición con fe. Las bendiciones nos llevan a captar la presencia de Dios en todos los acontecimientos de la vida. Presencia de Dios en todos los acontecimientos de la vida. Por eso las bendiciones son para todo momento, para toda ocasión. Y recuerdan que incluso cuando utilizan las cosas creadas, el ser humano está invitado a buscar a Dios, a amarle y a servirle. Sentido litúrgico de los ritos de bendición. Las bendiciones se celebran en virtud de la fe y se ordenan a la alabanza de Dios y al provecho espiritual de su pueblo. Hay bendiciones que se hacen a Dios. Se bendice, se dice bien, se habla bien de Dios por todos los beneficios y por lo que Él es. Hay bendición ascendente del hombre a Dios. Incluso se dice que cuando los pajaritos cantan, están bendiciendo a Dios. Es ascendente, de abajo para arriba. Y está la descendente, que es de Dios hacia nosotros. Los dos tipos de bendición. Y entre nosotros que nos bendecimos, una madre de familia que bendice al hijo, puede ser dimensión entre igual, bendición. La bendición entre iguales. Bien, veamos.
Cuando con un rito litúrgico adecuado se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas, lo que se bendice debe poder corresponder a los planes de Dios inscritos en la creación y plenamente revelados por Cristo el Señor. Por eso la Iglesia no da bendición litúrgica a gente que no tiene el sacramento. Bendición litúrgica no se da. La liturgia aquí, es decir, aquí acompañados, ¿no? Ni a divorciados que no han arreglado su situación y están como otra pareja. Entonces, bendición litúrgica no es para ellos. Por aparte, si ellos quieren que lo bendigamos, se les bendice. No se les puede negar la bendición a nadie. Si dicen a los que te maldicen, bendícelos. ¿No? Y eso como un mandato de Dios, al que te maldiga, bendice. Entonces no podemos negar la bendición de nosotros. El Señor te sane, te agradece, te ilumine, te conceda la paz, el perdón de los pecados. Todo eso lleva una bendición. Que te saque del error, que vivas conforme a la voluntad de Dios. Todo eso lleva una bendición. Litúrgicas son las oficiales y las no litúrgicas. El Papa también nos instó a no perder la caridad pastoral, que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes, y a evitar ser jueces que solo niegan, rechazan o excluyen. Un ministro que ande como juez que solo niega, rechaza o excluye. Nosotros debemos tener las actitudes de Jesús y conocer bien a Jesús, ser como Él. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús con los que estaban mal? Ahí dice que le llevaban a todos los que estaban mal. Uno no piensa en enfermedades, pero hay una gente que está mal en un montón de situaciones. Está en situación mala de vida. La gente lo llevaba a Jesús. Las bendiciones en la Sagrada Escritura, pues ya vimos la primera lectura de la primera misa del año. Números 3, 24 al 26. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Esa es una fórmula de bendición. Y aquí se dio a todos. No nos pusimos a ver si alguno estaba en pecado mortal, si este está no sé qué, si aquella no se lleva bien con la planeta. No, aquí es para todos fue la bendición. Para todos es la bendición. El Señor te bendiga. El Señor te proteja. Ilumina su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Eso para cualquiera. No se le puede negar a nadie esa bendición, a nadie le puede negar. Es una bendición sacerdotal del Antiguo Testamento. Es un carácter descendente, porque es de Dios sobre el hombre. Hay otro tipo de bendición que sube desde la tierra al cielo hacia Dios. Bendecir a Dios equivale a alabarlo, celebrarlo, agradecerle a Dios por todo. Dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. A Dios que bendice, ¿cómo respondemos nosotros? Bendiciendo. Dios nos bendice. Dios bendice. Y los hijos de Dios son como su Padre. Los hijos de Dios también bendicen. De tal palo tal astilla. Melquisedec, rey de Salem, bendice a Abraham. Rebeca es bendecida por sus familiares antes de ser la esposa de Isaac. Isaac a su vez bendice a su hijo Jacob. Jacob bendice a Faraón, a sus nietos Efraín y Manasés y a todos sus 12 hijos. Piense que Jacob bendice al Faraón.
Moisés y Aarón bendicen a la comunidad. Los cabezas de familia bendicen a los hijos, con ocasión de los matrimonios. Los bendicen antes de emprender un viaje y en la cercanía de la muerte. Cuando ya está agonizando, lo bendicen a los agonizantes. Estas bendiciones aparecen como un don sobreabundante e incondicional. En el Nuevo Testamento también encontramos la bendición que desciende y la bendición que asciende. Zacarías, que se quedó mudo 9 meses, cuando recuperó el habla, bendice al Señor por sus obras admirables. El anciano Simeón también bendice a Dios. Te doy gracias, y Jesús también. Jesús también te gracias. En continuidad con el Antiguo Testamento, la bendición en Jesús no es solo ascendente, sino también descendente, como gesto de gracia, protección y bondad. Jesús bendice a los niños, tomándolos en brazos, los bendecía y poniéndole las manos. San Marcos 10:16. Y cuando terminó la historia terrenal de Jesús, ascendió al cielo y terminó con una bendición. Dice aquí, una bendición final reservada a los 11 antes de subir al Padre. Y levantando sus manos, los bendijo, dice el Evangelio, y subió al cielo. Los bendijo. Es la bendición de Dios. La última imagen de Jesús en la tierra, ¿cuál es? Sus manos alzadas en el acto de bendecir. Es la última imagen de Jesús. Ahí está la primera imagen de él así, ¿no? Al niño. Está con las manos así el niño. Niño Dios. En su misterio de amor, a través de Cristo, Dios comunica a su iglesia el poder de bendecir. Cuando se concede al prójimo la bendición se transforma en inclusión, está de moda la palabra, inclusión, solidaridad y pacificación. Cuando nosotros bendecimos al prójimo, es un gesto de inclusión. Estás incluido en mi vida, solidaridad y pacificación. Cuentan para mí. Te tengo en mis oraciones. No importa si es bueno o malo, no importa. Dios comunica a su iglesia el poder de bendecir. Es un mensaje positivo de consuelo, atención y aliento. La bendición expresa el abrazo misericordioso de Dios. La bendición es abrazo misericordioso de Dios. Y la maternidad de la iglesia. Esa es la bendición, que invita a tener los mismos sentimientos de Dios hacia el prójimo. Ahora veamos el título, una comprensión teológico-pastoral de la bendición. ¿Quién pide una bendición generalmente? ¿Quién es el que viene a pedir una bendición? Quien se siente necesitado de esa bendición. Si un pecador me viene a pedir una bendición es porque se siente necesitado. Necesito la bendición de Dios. Y quien pide una bendición se encuentra necesitado de la presencia salvífica de Dios en su vida. Y quien pide una bendición de la iglesia reconoce a Cristo como sacramento de la salvación que Dios ofrece. Buscar la bendición en la iglesia es admitir que la vida eclesial brota de las entrañas de la misericordia de Dios y nos ayuda a seguir adelante, a vivir mejor, a responder a la voluntad de Dios. Eso busca la bendición también. También el Papa Francisco nos enseña que cuando se pide una bendición, se está expresando un pedido de auxilio a Dios. Es la persona que está gritando a Dios: Señor, ayúdame. Necesito tu bendición. Un ruego para poder vivir mejor. Una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor.
Por eso pide uno la bendición. Y puede ser cualquier persona. Esta petición debe ser valorada, acompañada y recibida con gratitud. Las personas que vienen espontáneamente a pedir una bendición muestran su sincera apertura a la trascendencia, la confianza de su corazón, que no se fía solo de su propia fuerza, su necesidad de Dios y el deseo de salir de las estrechas medidas de este mundo encerrado en sus vidas. La confianza en Dios. El pecado del mundo, dice Santa Teresa del Niño Jesús, el pecado del mundo es inmenso, pero no es infinito. En cambio, el amor misericordioso de Jesús, ese sí es infinito. Y ese amor misericordioso se manifiesta a través de la bendición. Es infinito, no es limitado. Cuando las bendiciones se dan fuera de la liturgia, uno tiene más libertad para bendecir, más espontaneidad. Las bendiciones, desde el punto de vista de la pastoral popular, las bendiciones son valoradas como actos de devoción que encuentran su lugar propio fuera de la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos. En la piedad popular se bendice muchas cosas. En una procesión se bendice la procesión, donde pasa la procesión y se detiene bendecido. Una persona que pide bendecido. Es la bendición para todos. La Iglesia debe evitar el apoyar su praxis pastoral en la rigidez de algunos esquemas doctrinales o disciplinarios, sobre todo cuando dan lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás. Y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. Por eso cuando las personas nos piden una bendición, no se les debe someter a un examen moral exhaustivo como condición previa para poderla conceder. No se les debe pedir una perfección moral previa a la persona que nos pide una bendición. La pide a quien te pida, dale, dice Jesús. A quien te pida, dale. Te pide la bendición, bendice. Bien. Para Dios nosotros somos más importantes que todos los pecados que podamos cometer, porque Él es Padre, es Madre, es amor puro. Él nos ha bendecido para siempre y no dejará nunca de bendecir. O sea, una bendición incluso hace sentir bien a las personas, no obstante sus graves errores. Incluso si sus parientes más cercanos los han abandonado, porque los juzgan como irrecuperables, para Dios son siempre hijos. Por eso nos pide Dios no condenar a nadie y no juzgar antes de tiempo. Hay que esperar a que venga el juez, que Él conoce mejor todo lo que sucede. Bien, veamos. Las bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo es el punto álgido aquí. Veamos. Esta forma de bendición no debe encontrar ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas. Cuando una persona en situación irregular viene a pedirnos una bendición,
Y estamos hablando de gente en pecado mortal. Mira que era una bendición. No hay una fórmula oficial de la iglesia para eso. No hay. Para bendecir todo lo demás y tenemos ahí. Aquí está. Pero para esos casos así no hay. Para dar a entender de que ese tipo de relación no se bendice. No hay una fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas para no producir confusión con la bendición propia del sacramento del bautismo. Lo propio de lo establecido por Dios ya está todo escrito aquí. Pero todo lo demás es irregular, lo que está de manera irregular. Eso se puede bendecir, pero no así recurriendo al texto oficial, sino para no confundir y hacer creer a la gente que tiene el mismo valor. La bendición litúrgica oficial y una bendición espontánea en situación irregular. Sabemos que estamos llamados a bendecir a todos. Aquel porque es malo no lo bendigo. No, Dios no es así, ni nos ha enseñado eso. Al que te persigue, tú bendices. Al que te maldice, bendice. Eso es lo que nos enseña Dios. Nos toca bendecir a todos, buenos y malos, seres humanos y animales, seres humanos y cosas. Las cosas no valen más que los seres humanos. Los animales no valen más que un ser humano, por muy malo que sea. Es que mi chuchito es bien bonito. Él no vale más que el ser humano pecador. No es así la cosa. Vale más el ser humano que cualquier otro ser. Vean, aquí está. En estos casos se imparte una bendición que no solo tiene un valor ascendente, sino que se invoca la bendición descendente de Dios sobre aquellos que, reconociéndose desamparados y necesitados de su ayuda, no pretenden la legitimidad de su propio estatus. Cuando se bendice a parejas en situación irregular, uno no le da, ni tampoco ellos lo piden, que se les reconozca como legítimo el estatus en el cual está, sino que ruegan que todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en su vida y relaciones sea investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. Cuando bendecimos a situaciones irregulares, no las estamos legitimando, sino que bendecimos personas, que esas personas, que la bendición les sirva para que su vida sea conforme a Dios. Eso es mejor que un regaño, o que una condena, o que una discriminación. Tiene más efecto eso. Para que una persona cambie, por eso se dice que la ley nos salva. La ley nos salva. ¿Por qué no nos cruzamos en robo de semana? Por miedo a la multa. ¿Por qué si venimos por ahí un vino no andamos manejando? Miedo que nos lleven preso. La ley es buena, pero no salva a nadie. Nos hace ver nuestra condición de... ¿Por qué no nos pasamos en robo? ¿Por qué? Miedo a la multa. Si tuviera multa, solo hubiéramos así, nos pasamos. Si no hubiera cámaras ni nada. Entonces la ley nos salva. La ley, el castigo, el regaño, la condena, la pena de muerte. Lo que salva de otras cosas es la misericordia de Dios, que no juzga y no condena, sino que salva a la persona. Hace todo lo posible Dios para que la persona se salve. Y eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer también. Hacer todo lo posible hasta las bendiciones para que la persona se salve. Por eso bendecimos. Si le negamos la bendición a un pecador, es como que no estamos, eso hacían los fariseos.
no llevaban a Dios a la gente, sino que la alejaban de Dios. Alejaban de Dios a la gente. Nosotros estamos llamados a acercar a Dios a la gente y nos valemos de la bendición. Estas formas de bendición expresan una súplica a Dios para que conceda aquellas ayudas que provienen de los impulsos del Espíritu Santo, para que las relaciones humanas puedan madurar y crecer en la fidelidad al mensaje del Evangelio, liberarse de sus imperfecciones y fragilidades y expresarse en la dimensión siempre más grande del amor divino. La gracia de Dios actúa en la vida de aquellos que no se consideran justos, sino que se reconocen humildemente pecadores como todos. La gracia de Dios actúa en el publicano o en el templo. Yo soy pecador. Y ni la vista podía levantar porque sabía que era pecador. La gracia de Dios actuó en él. Dios lo bendijo. Le dio la bendición y en el templo dio a ese pecador. Publicano, pecador público, que toda la gente ya sabía que andaba metido, porque era público. Por eso, con incansable sabiduría y maternidad, la Iglesia acoge a todos los que se acercan a Dios con corazón humilde, acompañándolos con aquellos auxilios espirituales que permiten a todos comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. Con la bendición nosotros le pedimos a Dios que ayude a esa persona. Estamos pidiendo a Dios, ayuda a esa persona a salir de sus esclavitudes, de sus errores. Por eso bendecimos también. Por lo tanto, la sensibilidad pastoral de los ministros ordenados, o sea, de nosotros, debería educarse también para realizar espontáneamente bendiciones que no se encuentran en el bendicional. Es que no aparece aquí, se bendice aunque no aparezca ahí. Aquí están todos los que puede bendecir. Tiene 5 páginas de índice, pero lo que hay que bendecir es todo. Todo hay que bendecir, todo. O todo hay que transformar, o todo hay que evangelizar. Entonces, incluso educarse, así como el ejemplo que les puse, bendecir aquellas casas donde las parejas están en situación de rebelión. Bendecir a las personas que viven allí. Que Dios se les acerca a ellos y entre en sus casas, aunque sean pecadores. Allá había quienes pensaban que no, ellos no tienen derecho a que el Vía Crucis esté ahí. No tienen derecho porque son pecadores. Jesús no hacía eso. Iba a comer con ellos y entraba con ellos porque vino a buscar a los enfermos. Por eso damos bendiciones así también nosotros. Entonces también habla el Papa Francisco sobre que las decisiones que en determinadas circunstancias pueden formar parte de la prudencia pastoral no necesariamente debe convertirse en una norma. Cada obispo en su diócesis debe decidir cómo aplicar eso, porque hay diócesis que no es igual del mundo en todos lados. Quienes más han protestado por este documento son los africanos, en África. Es que allí es otro mundo, es otro mundo. Entonces, por eso no es una fórmula para todos igual. Allí es otra realidad, eso es otra cosa. Allí. En Occidente, aquí es así, pues más libertino, digamos, más libertino, pero allá hay más leyes. Entonces, prohibida la homosexualidad, por ejemplo, así a nivel de leyes de la República, prohibida esa es la práctica homosexual. Y preso es un delito,
Ahí es donde más han reaccionado en contra de eso. Pero ellos no han bien. Entonces, por eso dice que esto no se puede convertir en una norma. Cada obispo en su lugar, con sabiduría, discernimiento, calidad pastoral, mire cómo es que va a aplicar eso, o no lo va a aplicar. No conviene aquí. No lo hace, no conviene. Entonces, porque van a malinterpretar el Estado, el gobierno va a malinterpretar lo que hace la iglesia. Bendiciendo un delito, está bendiciendo un delito. Yo antes, cuando comenzaron las pandillas, yo me reunía con ellos en las parroquias, porque la pastoral juvenil nos organizó ahí, yo dándole charlas y le voy a hablar de Dios. Estaban empezando. Ay, eso se podía hacer antes. A un joven de mercadeado, a jóvenes violentos, y ahí le estaba pasando una cena en los jueves en la noche, una charla formativa, un encuentro ahí. Ay, dando nosotros que dejaran esa vida. Pasaron los años y eso, si yo hacía eso, ya es delito. Yo no me puedo reunir así pues, con ellos, ya es delito, me meten preso a mí. Entonces, para entender pues cómo la práctica pastoral en cada lugar necesita prudencia y discernimiento. En África no es lo mismo que aquí. Es otro tipo de situaciones y de realidades. En los países árabes. ¿Cómo hace la iglesia en los países árabes? Bueno, esto no lo aplica. Es otro mundo aquello. Cambio occidente aquí en estas zonas todavía, digamos, es donde se puede aplicar eso. Todo aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de una norma, porque esto daría lugar a una casuística insoportable. Entonces, esto queda más como en la conciencia y según el criterio de cada obispo. Las instrucciones que él dé a su clero o a su iglesia. Por esta razón no se debe promover ni prever un ritual para las bendiciones de parejas en situación irregular. Pero tampoco hay que caer en el otro extremo, de impedirle que se acerquen a la iglesia. Cuando ellos pidan algo, en particular una bendición. Por ejemplo, en una bendición espontánea a una pareja en situación irregular, pues se le puede pedir para ella la paz, la salud, un espíritu de paciencia, diálogo, ayuda mutua, la luz y la fuerza de Dios para poder vivir conforme a su voluntad. De todos modos, para evitar cualquier forma de confusión o de escándalo, cuando la oración de bendición la solicite una pareja en situación irregular, aunque se confiera al margen de los ritos previstos por los libros litúrgicos, esta bendición nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión. Y no hay que revolver con tal diciendo. Una cosa son los ritos oficiales aquí, que no hay que juntarlos con los otros. No, todo tiene que ser aparte. Aquí adentro lo oficial y lo espontáneo, no hay bendición de lo que sea, y un árbol, y una planta, y un gusanito, gusanito. La iglesia es el sacramento del amor infinito de Dios. Y ahora leí una parte del documento. Ahora las aclaraciones de la comunicación. La presente declaración se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio, no permitiendo ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda causar confusión. Actuando frente a las parejas irregulares sin convalidar oficialmente su estatus, estamos bendiciendo personas que viven en esa situación irregular. No estamos bendiciendo su situación irregular. No estamos bendiciendo el adulterio.
ni la fornicación ni el pecado. Son a las personas, porque queremos que las personas se salven. Por eso le damos ese auxilio. Ayuda de Dios, le damos que es una bendición. Sin convalidar oficialmente su estatus ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio. Son inadmisibles ritos y oraciones que puedan crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio, que tiene sus propios ritos, porque el matrimonio es unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. Eso es lo propio del sacramento del matrimonio, y eso se bendice en todo sentido a las personas y ese tipo de unión. Se bendice por completo. En los otros no. No es esa unión, no se bendice a las personas. Esta convicción está fundada sobre la perenne doctrina católica del matrimonio. Solo así las relaciones sexuales encuentran su sentido natural, adecuado y plenamente humano. La doctrina de la Iglesia sobre este punto se mantiene firme. Las únicas relaciones sexuales que la Iglesia acepta y bendice y confirma son las dentro del matrimonio, sacramento. Lo de fuera de eso se llama adulterio o fornicación. La Iglesia no tiene el poder de impartir la bendición a uniones entre personas del mismo sexo. No ha recibido de Dios el poder la Iglesia. Bendecir uniones, la unión, ese tipo de relación, no tiene poder la Iglesia. Dado que la Iglesia siempre ha considerado moralmente lícitas solo las relaciones sexuales que se viven dentro del matrimonio, no tiene potestad para conferir su bendición litúrgica cuando es, de alguna manera, puede ofrecer una forma de legitimidad moral a una unión que presume de ser un matrimonio o a una práctica sexual extramatrimonial. Bendición litúrgica para ellos no hay. Para otro tipo de unión o práctica sexual extramatrimonial. Para ellos no hay bendición litúrgica. No hay. A las personas sí se les puede bendecir. Que Dios le ayude para que deje el pecado. Por eso se le da la bendición. Algunos obispos se expresan sobre todo con respecto a un aspecto práctico, las posibles bendiciones a parejas irregulares. Son bendiciones sin forma litúrgica, que no aprueban ni justifican la situación en que se encuentra esa persona. O sea, son bendiciones no litúrgicas, no son normas, no hay oraciones aquí para ello, son espontáneas. Al ministro ordenado le sale bendecir a esa persona, la bendice. Algunos obispos, por ejemplo, han establecido que cada sacerdote podrá discernir, pero que podrá realizar estas bendiciones solo en privado. Eso es lo que han determinado algunos. Nada de esto resulta problemático si se expresa en un marco de respeto hacia el texto que el Santo Padre ha publicado. Cada obispo debe discernir lo que va a hacer en su diócesis. En algunos lugares no se ven dificultades para la aplicación inmediata del documento. En otros, ven la necesidad de no innovar mientras se toman todo el tiempo que haga falta para su lectura e interpretación. Hay conferencias episcopales que no son no. Tiempo. Por la situación que la realidad en que uno vive. Cada obispo local, por su función propia,
tiene de decirle la potestad del discernimiento en su lugar. En ese lugar tan concreto que él conoce más que otros porque es su rebaño. El obispo conoce mejor que nadie a su rebaño. Que sabe lo que es mejor para su rebaño. Él va a decir sí o no, o cómo lo vamos a aplicar. Lo mejor para el rebaño. Para no causar escándalo ni confusión. Después aquí dice la situación delicada de algunos países. En varios países hay cuestiones fuertemente culturales y legales que requieren tiempo y estrategias pastorales más allá del corte. Hay legislaciones que penalizan con la cárcel, que hemos venido hablando. En algunos casos con torturas e incluso la pena de muerte, el solo hecho de declararse gay. Hay países donde si alguien sale del closet, le aplican la pena de muerte. Está cayendo escondido y viviendo así. Hay lugares que son así. Es evidente que los obispos, incluso la muerte, el solo hecho de declararse gay, se entiende que ahí sería imprudente una bendición. Dando la bendición, ¿qué le cayó? Y a nosotros por cómplices. Ahí no conviene aplicar eso. Es evidente que los obispos no quieren exponer a las personas homosexuales a la comunidad. No son pocos los países que en distintos grados condenan, prohíben y criminalizan la homosexualidad. Entonces, ahí hay una tarea pastoral a largo plazo que incluye formación, defensa de la dignidad humana, enseñanza de la doctrina social de la Iglesia y diversas estrategias que no admiten prisas. Bien, aunque algún obispo considere prudente por el momento no dar esas bendiciones, igualmente todos necesitamos crecer en la convicción de que las bendiciones no ritualizadas no son una consagración de la persona o de la pareja que bendice. Bendecir no es consagrar. No es lo mismo bendecir que consagrar. Las uniones, las personas en situaciones regulares no las podemos consagrar, sí bendecir. Porque para consagrarse hay que estar totalmente libre para el Señor. Y a todos mis seres, en las lecturas de las misas diarias de estos días, ya van 3, hoy fue la última, ahí dice cómo vivir como hijos de Dios. San Juan, primera carta de San Juan. Primero, romper con el pecado. Segundo, guardar los mandamientos. Tercero, guardarse de los anticristos y del mundo. El primero es romper con el pecado. Para que la persona que sea consagrada tiene que romper con el pecado. En cambio, los que están viviendo el pecado, se les puede bendecir. Que Dios te ayude, que el Señor te auxilie, que el Señor te proteja, que el Señor te cuide. Si hacemos eso con los animales, no hacemos con la persona. Entonces, no son una consagración de la persona o de la pareja que la decide, no son una justificación de lo que hacen. Bendecir no es justificar lo que están haciendo. No es que te doy permiso de que lo sigas haciendo. La bendición no es dar un permiso. La bendición es pedir la ayuda de Dios para esa persona. Y Dios se la da. Cuando el Papa pidió crecer en una comprensión más amplia de las bendiciones pastorales, nos propuso pensar en un modo de bendecir que no requiera poner tantas condiciones para realizar este simple gesto de cercanía pastoral, sino promover la apertura y cercanía. No ponerle trabas a la gente. No ponerle trabas a los pecadores. Que los pecadores vengan, que se acerquen a Dios. Vengan.
Es que las bendiciones son un ¿Cómo son estas bendiciones concretamente ahí en la práctica? Primero, son bendiciones de pocos segundos. Duran poco tiempo. En cambio, la otra no, 2 horas de sacramento del matrimonio, 2 horas de bendiciones de tu vida. ¿Dónde están? No. Estas, para distinguir este tipo de bendiciones de las bendiciones litúrgicas, deben ser muy breves, de pocos segundos, sin ritual y sin bendicionar. Si se acercan 2 personas juntas a implorarla, sencillamente se pide al Señor paz, salud, y otro bien para esas 2 personas que piden. Se pide también que puedan vivir en plena fidelidad al Evangelio de Cristo, para que el Espíritu Santo pueda liberar a esas 2 personas de todo lo que no responda a la voluntad de Dios, de todo lo que necesite purificación. O sea que con la bendición ayudamos a liberar a la persona de lo que la encadena. Ayudamos porque pedimos la ayuda de Dios para que la libere de la situación que está viviendo. Esta forma de bendición no pretende justificar algo que no es moralmente aceptable. No es un casamiento, no es un visto bueno tampoco. No es un visto bueno, no es un ok, no es un ok, no es un visto bueno, ni una ratificación de nada. Es la respuesta de un pastor a 2 personas que piden la ayuda de Dios. Por eso en este caso el pastor no pide condiciones ni quiere conocer la vida íntima de esa persona. Imaginemos que en medio de una gran peregrinación, una pareja de divorciados en nueva unión le dicen al sacerdote: allá hay un montón de peregrinos, no de dónde, y Pula, de Ligoria, no de dónde. Padre, denos una bendición. No tenemos trabajo. Él está muy enfermo. No tenemos casa. La vida está muy pesada. Que Dios nos ayude. Se le acercan al sacerdote, una pareja que no han arreglado su situación. Casados con sacramentos que se separaron y él se juntó con una mujer y ahí están así. Eso abunda. Eso abunda. ¿Y qué hacer con él? A la bendición, un modo de acercarnos a Dios. En ese caso, el sacerdote puede decir una simple oración semejante a esta. Quiero un ejemplo. Señor, mira a estos hijos tuyos. Concede salud, trabajo, paz, ayuda mutua. Libéralos de todo lo que contradice tu evangelio y concédele vivir según tu voluntad. Amén. Y finaliza con el signo de la cruz sobre cada uno de los. Esa es la bendición. A cualquier persona. Si una de las obras de misericordia corporales es visitar a los presos, no es que son cometido delito, pues sí, por eso es que los va a visitar, porque necesitan conocer a Dios. Visitar a los presos es una obra de misericordia corporal. No es que son malos, pues sí, por eso, como son malos, no los vas a visitar. Estuve en la cárcel y no me visitas. Les hiciste juicio y los condenaste. Él te paga la izquierda. Maldito de mi padre, maldito. Para que vean cómo es la cosa. Si incluso a los presos hay que ir a visitar y están ahí, no, pues bueno, ya vengan. Solo los inocentes que están adentro, sí. Pero de ahí la mayoría no. Algo han hecho. Están pagando sus crímenes. Visitar a los presos. ¿Cómo que tiene que ser eso? O sea, es porque son los enfermos los que necesitan del Señor. Son 10 o 15 segundos.
¿Tiene sentido negar este tipo de bendiciones a esas dos personas que las suplican? No vale la pena sostener su fe o ayudarles a que la recuperen. Auxiliar su debilidad con la bendición divina, en vez de ponerles trabas para que se acerquen más a Dios. Ni siquiera hay que ponerse vestimenta para dar la bendición. Así como uno esté, así se da la bendición. Así son situaciones de personas de irregularidad. No hay que ponerse nada especial para no confundir ni escandalizar. Ni siquiera con las vestimentas, gestos o palabras propias de un rito litúrgico. Esto mismo se aplica cuando la bendición es solicitada por una pareja del mismo sexo. Se bendice a la persona, ya sabemos con qué intención. Cuando si uno bendice a uno de estas personas, ya uno en la mente ya sabe qué va a pedir. Uno dice la oración, ya uno pide por ello, ya sabe por qué. Uno dice abiertamente algo, pero en el corazón uno está pidiendo que dejen de practicar la homosexualidad. Uno nos está pidiendo, cuando lo bendice, Señor, ayúdanos. Uno no lo dice en oración, adentro sí lo tiene bien. Señor, que le ayude a que salgan de ese estado de vida, que te conozcan. Que su vida biológica la lleven según su naturaleza. Y así, bueno, no, por eso hay una libertad. Cada obispo en su diócesis está autorizado por la declaración y luchas súplicas a habilitar este tipo de sencilla bendición con todas las recomendaciones de prudencia y cuidado. Pero de ninguna manera están autorizados los obispos a proponer o habilitar bendiciones que puedan asemejarse a un rito litúrgico. Ningún obispo puede obligar en ninguna parroquia de que esa bendición vengan para ver. La vamos a hacer dentro de la misa. Después de la consagración al Sagrado Corazón, que usted. No, eso no se debe hacer. No mezclar. No mezclar. Y ya vimos que no es lo mismo bendecir que consagrar. No es lo mismo dar el ok, dar el permiso, justificar, ¿no? Aprobar, recomendar, ¿no? La bendición es otra cosa. Es desear el bien a esa persona. Y en el bien va incluido todo. Que lleven una vida en gracia de Dios. Vida recta, vida de castidad. Eso en el fondo hacemos cuando damos la bendición. Que conozcan la vida casta. Que a través de esta bendición se sientan cercanos a ti, Dios, para que tú les ayudes mejor. Esas son las bendiciones. Catequesis. Quizás en algunos lugares será necesaria una catequesis que ayude a entender que este tipo de bendiciones no son una ratificación de la vida que llevan quienes las solicitan. Por eso estamos llenando los vacíos doctrinales sobre las bendiciones. Porque el documento, lo que habíamos oído del documento nos confundió. Porque no teníamos la doctrina completa sobre las bendiciones. Nos hace falta. No tener lagunas. ¿Qué son las bendiciones? ¿Para qué son? Por eso en algunos lugares se hace una carta. Tampoco son una absolución. Yo te absuelvo. Es una absolución del pecado ni nada. Porque estos gestos de bendición están lejos de ser un sacramento o rito. No son sacramento ni rito. Son simples expresiones de cercanía pastoral. Este tipo de bendiciones son solo sencillos cauces pastorales que ayudan a expresar la fe de las personas, aunque sean grandes pecadores. Por eso, al dar esta bendición a dos personas que se acercan espontáneamente a implorarla, no las estamos consagrando
ni las estamos felicitando, ni estamos aprobando ese tipo de unión. Lo mismo ocurre cuando se bendicen individuos, porque ese individuo que pide una bendición no la solución. La bendición no es el perdón de los pecados. La bendición no da el perdón de los pecados. Ese individuo que pide una bendición, no la solución, puede ser un gran pecador. Y no por eso le negamos este gesto paterno en medio de su lucha por sobrevivir. Entonces, esto debe quedar claro gracias a una buena catequesis. Y lo que acabamos de hacer es una mini catequesis. Acabamos de hacer eso para que la entendamos y que no seamos confundidos. Jesús le dijo a Pedro, el demonio ya pidió permiso para zarandear. Ya le pidió permiso y se le dio permiso. Le va a zarandear el demonio, Pedro. Pero yo ya pedí a mi Padre que te sostenga. De las sacudidas, el demonio hace de todo para derribar al Papa. Para que los católicos no crean de el Papa, ahí está la cizaña del demonio. Para que nosotros rechacemos a Pedro, para que nosotros rechacemos al Papa. ¿Quién es el que trabaja para que rechacemos a Pedro? El demonio, que ya pidió permiso y se le dio para zarandear a Pedro. Zarandear. Entonces, eso hay que tenerlo claro también. ¿Alguna pregunta, consulta, comentario, experiencia, anécdota, crítica? ¿Sí? Creo que, porque usted no ha confirmado que las señoras habían pedido. Porque hace veces desde esa gráfica que cosa rara, como usted, y con interpretaciones que se obedecen al pago, ¿verdad? Se difunden y se difunden ahí. Entonces, pues favor, no sé cómo va a la libertad. Pero sí, creo que gracias a Dios, que usted como pastor bien, también para nosotros y California, y su destino y la misericordia del corazón de Jesús no da papa, porque Él es Jesús. Entonces, creo yo que lo que más confunde es no solo la vida social, que creo que casi el tema, sino que entonces lo que vuelve a la ley. Entonces, esa es la parte que más se tiene que dar. Claro, que no tengo la oportunidad de pensar, pues, pero todos piensan, bueno, ¿qué pasa? Y todavía se rectifica el rey, porque dice, uy, pues, no, entonces, ¿qué es? Lo que se dice, ¿cómo se hace? Yo creo que la bendición a todos, personas humanas, que ya, tal como se pone el Señor, el salvaje y el sentido de personas que están confundidas y abstractas, también Sí, al principio pregunté quiénes habían entrado el documento. Entonces, y ya tenemos posturas en contra o a favor y sin conocer el documento. Ya tenemos algo, ya tenemos una postura. Por eso decía que hay que irse a la fuente, sí. Que es donde la persona que lo dijo, y no a través de 10 personas que ya vienen de otro modo de cosas. Yo creo que empezaba a trabajar. Trabajar por veces. Está trabajando. Trabajar postura, ¿cómo se llama? Cada día, cada 2 veces. Cada día.
para aceptar hacia algo. Una persona, una fiesta. Entonces te toca bendecir el trabajo eso también. Bendecir, hacer oración para bendecir el trabajo. Bien, ¿alguien más? ¿Sí? Cuando la persona que está en la situación irregular va a organización, pero esa persona tiene una intención de causar malentendidos, cómo puede, porque por ejemplo la gente a veces para así, como si es una ceremonia o algo así, ¿verdad? Entonces puede causar un malentendido y cuestiones de conciencia en los demás, como sería la actuación de en este caso. Sí, eso también se me vino a la mente lo que le había pasado. ¿Qué pasa cuando viene una pareja con mala intención? De hacerle daño a la iglesia o lo que llega a pedir en público ahí. Padre, bendíganos. Y si uno no contesta según ellos, hacen el escándalo. Pues sí, también puede pasar. Y entonces, lo mejor es lo que estamos haciendo hoy, es formar, cuidar. Y a nosotros nos toca actuar de manera prudente para evitar confusión y escándalo. Que ya toca a cada uno. Conocemos el lugar en el que estamos, de los párrafos, aquí ya uno conoce también, ya uno pues sabe más o menos qué hacer. Pero ahí el párroco, el padre tiene que discernir cómo va a manejar la situación, porque es distinto en cada lugar. Sí, cada lugar es distinto. Sí. Yo pienso que durante la tarea de la iglesia a través de dos representantes de manera de sacerdote, mensaje que siempre al decir la misa, hacer como un apartadito de hacerle mostrar o aclarar cuál es la diferencia entre el hecho de bendecir y el hecho de consagrar. Entonces, para que todas las personas que van a la iglesia, creo que también tienen la oportunidad de escuchar a charlar como la que usted nos ha tocado esta tarde, les quede claro que no confundan el acto de bendecir con el acto de la persona. Bueno, sí. Bueno, sí, buena recomendación. Aclarar las diferencias entre bendecir y perdón también, o dar permiso, todo lo que hemos dicho. Y los dos tipos de bendición que hay. Entonces, así están las cosas. Así están las cosas. ¿Alguien más? Yo me siento pensando hacer algo que es la interés para, porque yo siento que entonces los niños dicen no leer, entonces se acaba con los demonios, entonces que claro, en la iglesia para todos, como trabajamos sobre la reflexión y así Sí, entonces en cada lugar los encargados, los laicos pueden proponer a sus pastores. No esperar así solo que también proponer para los laicos. Proponer una formación así, de estudio del documento. Y no solo de este, de cada nuevo documento que saca la iglesia, pues vaya, ya que sea, lo tengamos pronto aquí. Todo lo que va saliendo de la iglesia. Desiderable, sobre la liturgia, ¿qué dice la iglesia en la liturgia? Que vivirse con los tiempos. Los profesionales, todos se tienen que actualizar. Llevé a mi mamá al oftalmólogo y ahí en la pared todos los diplomas, después dar congreso, al partido, político. O sea, bien actualizado en el bonito, la chimonera. Eso sí, bien actualizados sobre lo último. Ya no digamos nosotros en la vida espiritual, bien actualizados sobre el mundo que cambia, todas las realidades que hay, estar actualizados. No quedarnos con los documentos de hace 500 años, o de hace 100,
echar los huevos, vas hablando, se va conociendo y asumiendo. Bueno, terminamos entonces la oración. Aquí está. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido. Oh Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón dulcísimo de María. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que nos han dejado para ir a tu encuentro. Premia sus buenas obras y su buen dinero. Tenga en cuenta su sufrimiento. Perdónales el mal que han hecho. Que vivan felices junto a ti. Que sepamos aceptar el dolor de su ausencia. Que podamos gozar un día de tu presencia junto a ella. Todos te lo pedimos diciendo, Padre nuestro. Danos hoy a Jesús. Perdonamos a ti. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vayamos en paz. Gracias.